Amigos de Construye, bienvenidos a este puente que juntos estamos construyendo. Es la tercera edición del Puente de Construye y esta edición es gracias a Matra, los expertos del camino, una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector. Gracias, por supuesto, a Matra por el apoyo. Y el tema de hoy, lo vio usted hace un momento, las expectativas del sector de la construcción en el 2021. Y para hablar de ese tema, tenemos hoy grandes invitados. Me voy a permitir irlos presentando y dar una, créame, breve reseña de su trayectoria plagada de éxitos y de acciones. Iniciamos con el arquitecto Ignacio Jiménez Armas. Él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con una maestría en diseño urbano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes para el 2021 y 2022. Es presidente del Consejo Consultivo de la Construcción en Aguascalientes para el mismo periodo y presidió la Comisión de Jóvenes Empresarios en la CNIC en el periodo de 1995 al 97. Fue vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, la CEMIC, en la delegación Aguascalientes del 2014 al 2018 y ha realizado distintos proyectos arquitectónicos y de construcción, tanto con la iniciativa privada como con el sector público. Presidente, bienvenido, un gusto tenerlo, arquitecto. Gracias, Rico, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, está también con nosotros. Gracias, arquitecto. También con nosotros el ingeniero José Ángel Palacio Salas, ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y con maestría en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundador y director general de AVI Construcciones S.A.D.C.B. Fue profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y hoy preside la CEMIC en Aguascalientes. Ingeniero, presidente, un gusto tenerlo. Al contrario, muchas gracias por tu invitación, Ricardo, a mis compañeros, a los presidentes de los colegios. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y también le damos la bienvenida al ingeniero Filemón Medina, ingeniero civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomado en estructuras en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, diplomado en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en evaluación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También laboró en diversas dependencias públicas. Posteriormente trabajó de forma independiente como perito de obra en municipios como Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, Calvillo, Tepesalá, Asientos, El Llano y Cocío. A la fecha, trabaja como perito en construcción y como perito evaluador de manera independiente. Es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Aguascalientes. Ingeniero Filemón, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues arrancamos con el Puente de Construye, analizando estas expectativas del sector de la construcción para el 2021. Y ponemos primero el antecedente del difícil año que fue el 2020 para la construcción. Y es que, bueno, pues sabemos la pandemia hizo estragos en prácticamente todos los sectores del país. La construcción, uno de los más importantes, no pudo quedar exento de estos problemas. Sin embargo, pese al mal año en el 2020, los pronósticos indicaban, por lo menos a principios de año, que este sería un año en el que habría algún crecimiento, aunque fuera mínimo, sería un año de crecimiento para el sector. La pregunta, arrancando con la opinión del arquitecto Ignacio, es, terminado el primer trimestre del año, ¿cómo pinta el sector en materia local y en el ámbito nacional? Lo escuchamos, arquitecto. Gracias, Ricardo. Primeramente saludo con mucho gusto a mis compañeros, al ingeniero Ángel Palacios y al ingeniero Filemón de la compañeros en este charla. Sí, con mucho gusto. Estamos, desde luego, muy preocupados en el sector de la construcción, un sector esencial. El año pasado, desde luego, fue muy golpeado con la pandemia, principalmente este sector. Hubo muchos, pero este es el que más nos afectó.
Ahora, este primer trimestre también es un año muy complicado, muy difícil, porque apenas se presenta el programa de obra pública para este ejercicio 2021 y nada menos el 15 de enero se presentó por parte del gobierno del estado su programa de obra anual y de parte del municipio el 15 de marzo y es un año, pues la verdad, muy austero en obra de parte del gobierno del estado. Esto en cuanto a obra pública y también del municipio, con un programa que ha venido a la baja a comparación de otros años. Sabemos que es prioritario invertir ahorita recursos, se han destinado para cuestión de salud, lo entendemos, pero creo que no se debe descuidar este sector importante, que es una actividad que de ahí dependen otras actividades muy importantes y otras ramas. Entonces, habiendo obra, pues hay una derrama importante, hay una fuente de trabajos, hay una economía interna del Estado que reactiva todo este sector y algunos otros de manera indirecta. Estamos preocupados también porque han desaparecido algunas empresas y vemos hay algunas que están a punto de desaparecer. Es un año que lo vemos difícil también porque también vienen, independientemente de la pandemia, aunque ya vemos la vacuna y que es una actividad esencial, como lo comenté, pero también hay cierres de ejercicios de parte de los municipios, los 11 alcaldes, se va a ver una renovación de alcaldes y también cierran programas de obra pública, el cual también nos afecta de manera importante. Si a esto unamos también a que los recursos de la federación están a cuentagota, si hay algunas dependencias que ha llegado muy poco recurso, y sobre todo dependencias federales, y a los municipios de igual manera muy poco recurso ha llegado a la federación, y esto viene a afectar desde luego a nuestro sector. Por otro lado, también el sector de iniciativa privada es lo que en el caso del Colegio de Arquitectos es el que de alguna manera es un buen oxígeno, sobre todo en el sector inmobiliario. Nosotros tenemos mucha área de acción en la vivienda, en los servicios. Recuerden que nosotros somos proyectistas, también somos de obra y edificadores, constructores. Pero sí vemos un año de verdad complicado, no igual que el año pasado, vemos que hay un ligero repunte. Recordemos que el año pasado a estas fechas se pasó por completo en nuestro sector, ¿verdad? Había mucha incertidumbre, no sabíamos qué era lo que iba a suceder, entonces nosotros por proteger a nuestro personal, pues decidimos paralizar, ya sea obra pública, obra privada, el año pasado, en marzo del año pasado, y pues no sabíamos lo que iba a suceder con lo de la pandemia, qué tan grave era. Vemos que es muy grave, pero ahora ya con la vacuna, pues ya vamos, ya hay más expectativa de que vayamos a salir adelante. Con ese panorama que nos pinta el arquitecto Ignacio, le pregunto al ingeniero Filemón, ¿podría haber crecimiento? Porque ya comentaba el arquitecto, poca obra municipal, poca obra estatal, poco recurso federal. ¿Habrá la posibilidad de crecer para el 21 o será otro año que se ligue con malos números para el sector, ingeniero? Yo estaría todavía incierto en ese aspecto, porque si el gobierno federal no apoya más a los estados y a los municipios, pues vamos a continuar igual. Desgraciadamente, hasta ahorita todavía recursos de la federación no han llegado nada. Nosotros vemos como en años anteriores, todo el año estaba viendo recursos que llegaban de la federación. Desgraciadamente, en este momento, ningún municipio, ningún estado recibe nada más que lo que destinan allá. Entonces, yo pienso aquí que yo vería aquí en dos aspectos, que fuera el que el gobierno federal soltara más recursos a los municipios, estados, pero aparte también el comportamiento que tenga lo de la pandemia, porque ciertamente están vacunando, pero lo están haciendo de una manera muy desordenada y
y muy lento. Entonces, corremos ahorita el riesgo de que en estas próximas vacaciones, si no se aplican más a la vacunación, corremos el riesgo de que haya un rebrote fuerte. Entonces, ese es mi temor y todavía yo lo veo incierto. No me atrevo a asegurar de que sea un año mejor o que sea un año peor, porque para mí dependemos de esos dos factores. Coincide con los comentarios, ingeniero Ángel, es la clave la inversión o el recurso que pueda llegar de la Federación para el crecimiento. ¿Se puede crecer sin ese recurso? Mira, desafortunadamente nosotros en el ramo de la construcción tenemos ya 2 años con decrecimiento. Desde 1919 fue ya un año, el 18, perdón, fue un año que cayó a la baja, el 19 también y el 20, no se diga, tuvimos una pérdida del 19% a nivel nacional. ¿Cómo cerramos este primer trimestre? Lo podría resumir en 2 partes, en el sector privado y en el sector público. Es un trimestre perdido, realmente no hay inversión privada, están detenidas, sigue existiendo desconfianza, no se tiene la certeza, por lo tanto no se invierte. Y en el sector público, si hablamos de obra federal, está detenida actualmente, los recursos son mínimos, son exclusivamente de sobrevivencia para las dependencias, las más importantes que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sacó sus paquetes, pero exclusivamente sus licitaciones se refieren nada más exclusivamente al mantenimiento preventivo de las vías de comunicación. En lo otro no hay, desde este es el segundo año consecutivo que no tenemos o no se contemplan recursos, no hay y no van a llegar, ¿sí?, recursos para el ramo de infraestructura. Entonces, y en el aspecto local se está haciendo uno de los mayores esfuerzos, el gobierno del estado está realizando uno de los mayores esfuerzos junto con el municipio de la capital, tratando de invertir, pero si hablamos de inversiones de años bondadosos o históricos, no llegamos a hablar ni al 50% de las inversiones que se han hecho históricamente para nuestro estado. Entonces, en el primer trimestre yo sí podría concluir que es un semestre malo, otra vez, no se cumplieron las expectativas, se han dejado de invertir a nivel nacional y a nivel local, apenas están realizándose las primeras licitaciones que por ahí vendrán a reactivar nuestro sector a partir del segunda quincena del próximo mes, que es el mes de abril. Desafortunadamente seguimos con situaciones adversas, muy contraídas, y vamos a estarlas enfrentando otro trimestre por ahí que tuvimos que pasar en malas condiciones. Lamentable la situación entonces para el sector de la construcción en el tema local, no hay presupuesto y esto llama la atención porque quizás en el pico más alto de la pandemia el gobierno federal salió y dio a conocer una serie de acciones que decían ellos iban a reactivar la economía e iban a reactivar el sector, anunciaron una millonaria inversión en la generación de infraestructura. Sin embargo, hay constructores que se han quejado y dicen esa inversión que se ha anunciado no llega a las empresas porque gran parte de ella terminan por hacerla los militares a través de sus ingenieros y esto, pues bueno, ha causado cierta molestia en algún sector de la construcción. Ingeniero Ángel, ¿cómo ve este tema de la inversión por parte de la federación, pero que no toda llega a las empresas porque muchas obras, quizás las más importantes, las hacen a través de la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues prácticamente tú lo has definido de manera rápida, muy conceptual. El gobierno federal, los grandes proyectos que tiene de infraestructura los realiza los militares, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nosotros, por supuesto, dentro de la Cámara a nivel nacional y local, no concordamos con eso. Respetamos las decisiones que hace el presidente de la República, sin embargo, creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen constitucionalmente una misión que cumplir y no es esta la de construcción. Para eso existen las empresas, para eso existen los colegios, para eso existe la Cámara, completamente el sector formal de la construcción para llevar a cabo. Hemos contribuido, desde hoy cumplimos 68 años de haber fundado nuestro organismo empresarial y a través de estos años hemos cumplido sí, las metas y los fines con los cuales fue creado nuestro organismo empresarial. También déjame decirte que los recursos que está dedicando el gobierno federal lo están llevando prácticamente todos al sur.
y sureste de nuestro país, y están olvidando el sector centro y norte para acá traer inversiones. No creo que vaya a modificar. Les pongo un ejemplo rápidamente. El año pasado se construyeron alrededor de 2,000 bancos del bienestar en inversiones de 2 a 3 millones de pesos. Simplemente les comento que si esto se los hubiera realizado el sector formal de la construcción, hubiéramos tenido al menos 2,000 contratos para empresas de nuestro sector, y esto hubiera contribuido de mucho más de manera directa a la creación de empleos, a la reactivación, al sostenimiento de las empresas, a la reactivación económica y junto obviamente al comercio. Entonces, por supuesto que no hay motivos o pretextos suficientes. Desconocemos por qué no lo está haciendo así el gobierno federal, por qué no lo hace y no permea todo esto hacia la sociedad mexicana a través del sector formal de la construcción, lo cual debería ser y ha dado muy buenos resultados. Si se detecta algo, pues que se combata, pero generalmente no. Entonces, actualmente se está construyendo el aeropuerto Santa Lucía, por mencionarlo, y ya fueron invitadas algunas delegaciones de nuestro organismo. Las que están ahí son vecinas a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, pero eso refleja que también nos está llevando como subcontratistas, porque no se tiene la capacidad del ejército, no está diseñado o no fue concebido para que haga esta serie de actividades. Entonces no tienen toda, tampoco ni ellos tienen tampoco la misma tecnología ni la metodología para hacerlo, a diferencia del sector de nosotros. Y las grandes inversiones que se han hecho, que se han anunciado a nivel federal, no son tanto por parte de ellos para el sector nacional, sino que vienen en conjunto con los grandes empresarios de la construcción o el gran sector financiero económico de nuestro país, que algunas efectivamente están construyendo a nivel nacional, pero otras siguen estando detenidas. Y la capacidad o el beneficio que hemos recibido, que estamos recibiendo como sector formal de la construcción, ha sido mínimo, desafortunadamente. Es lo que te podría comentar al respecto. Ingeniero Filemón, y el tema también de la supervisión de obra que tendría que estarse haciendo por parte de ingenieros civiles y que en muchas ocasiones se ha realizado de manera distinta. ¿Qué opinión le merece esto? Pues mira, Ricardo, el otro día hubo una reunión en donde participó el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y él mismo hizo un comentario de que las obras deberían estar haciendo los ingenieros y arquitectos y constructores y no el ejército. Y eso es cierto. El ejército realmente tiene buenos ingenieros militares que están bien preparados, que son honestos, pero que ellos fueron formados para hacer precisamente infraestructura militar, y ahora no. Ahora se están metiendo a hacer todo tipo de obra, como es el aeropuerto de Santa Lucía o como es la refinería de Dos Bocas, ¿verdad? Esto ha estado desplazando a los contratistas, a los ingenieros, a los arquitectos y a los albañiles. Y realmente la función del ejército es bien clara, está en que más bien deberían estar metidos en la seguridad, que en este momento la seguridad de nuestro país está muy mal. Sí, vemos la violencia en varios estados que no cesa a diario, que en lugar de disminuir va aumentando. Entonces está mal que sean los militares los que están haciendo las grandes obras, porque están quitando este trabajo a lo que es el área de la construcción. Arquitecto, la voz de CEMIC y del Colegio de Ingenieros Civiles es en el sentido de que no es el ejército quien debe de estar haciendo este tipo de obras. ¿Coincide usted con este punto de vista? Desde luego, Ricardo, coincido con compañeros, amigos, ingenieros, CEMIC, ingeniero Ángel Palacios y ingeniero Filemón. Creo que tienen mucha razón. Yo creo que los grandes obras, los grandes proyectos deben ser de no quiere decir que tenga que los militares no haya o que no tengan excelentes arquitectos e ingenieros, pero creo que eso es quitarle a la iniciativa privada que generamos empleo, es quitarle esa gran oportunidad. Creo que hay una gran desconfianza del gobierno federal, no debe ser. Nosotros pintamos, nosotros somos el sector formal, como lo han dicho el ingeniero Ángel Palacios,
Entonces no vemos por qué esa desconfianza, porque nosotros no somos un laboratorio, hay que decirlo así. No creo que no se debe estar experimentando a ver qué pasa. Ya de alguna manera, el sector de la construcción lo ha hecho la Cámara, lo ha hecho por medio también del sector, la Federación. Nos hemos manifestado en declaraciones inclusive del señor presidente y de algunos funcionarios que han tenido iniciativas equivocadas, como ha sido lo del aeropuerto. Nada más lo ponemos como ejemplo, el diseño del aeropuerto de Santa Lucía. Vean qué proyecto es, ¿verdad? Y vean el proyecto que teníamos anterior al aeropuerto. Nada que ver. Entonces, pues creo que no podemos retroceder, y así en todos los sectores y sobre todo en el sector de la construcción creo que vamos hacia atrás. Creo que debe de rectificar el gobierno federal para que tenga confianza el sector de formal de la construcción. No podemos perder tiempo. Estamos creo que a tiempo de que el gobierno federal rectifique, porque si no van a seguir desapareciendo empresas. Ahora bien, que el ejército se dedique a sus actividades. Yo creo que hay muchísimo que hacer, como bien se ha comentado aquí. Cada vez hay más violencia en el país, cada vez más pobreza, cada vez hay más problemas de carácter de seguridad, y creo que el ejército se dedica a los fines que es salvaguardar la seguridad nacional, y nosotros los constructores, quienes planeamos, creo que se debe de continuar esa confianza, esa oportunidad. No hay otra manera, ojalá y volver a un cambio en ese sentido. Desde luego hay muchas políticas públicas que se tienen que cambiar, la ley y todo. Si no hay confianza es porque de adentro está el problema, desde allá arriba es donde se han generado estos problemas, ¿verdad? Problemas de desconfianza. Entonces, pues hay que endurecer, claro, las leyes, pero también hay que dar facilidades para los constructores, porque si no, ya no aguantamos más. De acuerdo. De acuerdo, y precisamente en ese sentido, ¿cómo ven el esfuerzo que se hace desde el gobierno del Estado? Porque bueno, si con la Federación no ha habido la posibilidad de generar obra, de generar infraestructura, pues las opciones son los gobiernos locales. En Aguascalientes, ¿cómo ven las acciones que ha tomado el gobierno del Estado? Acercándonos a la recta final del programa y pidiéndoles respuestas más breves para alcanzar a tocar este y otro tema, escucharíamos primero al arquitecto Ignacio. Adelante. Sí, nosotros creo que hay mucho que apoyar. Ya lo hemos externado con el gobierno del Estado y con el municipio. Hay que sumar, hay que buscar la manera, primero, que se reparta más las oportunidades para las empresas pequeñas, que las obras grandes estamos proponiendo que se repartan en más obras pequeñas dentro de la misma obra, para que haya más alcance y más, hay una derrama para cantidad de empresas que dedicamos a este sector, y no sean unas cuantas, sí, que no se haga un monopolio y que sean unas cuantas que desarrollen las obras grandes. Creo que el gobierno ha sido sensible en ese sentido, y hay mucho que apoyar en eso. También hemos ofrecido pues, ir a tocar la puerta a Palacio Nacional de una manera organizada, y ir con los legisladores, con quien tengamos que ir para que nos escuchen, y que no sea lo que está sucediendo aquí, como dijo el ingeniero Ángel Palacio, el centro y norte del país está muy olvidado, ¿verdad? Que son los estados que más producimos. Aguascalientes estratégicamente es un estado por naturaleza, con mucho dinamismo, muy productivo, y el gobierno del estado estamos a favor de apoyar, de que también voltee a ver a concesionarios, que las obras sean, si no hay recurso a la federación, nosotros apoyamos en ese sentido, que se le dé a obra a concesionarios que quieran invertir en el estado y hacer obras así como se está haciendo el Libramiento con recursos de la iniciativa privada. Igual queremos, si no hay para terminar algunas obras como el flujo continuo, el distrito de riego, algunas otras, nosotros apoyamos estas iniciativas del gobierno del estado para que podamos sacar adelante el estado. Nosotros estamos en la mayor disposición del gobierno del estado y del municipio de apoyar todo el gremio de la construcción.
Ingeniero Filemón, ¿será esa la fórmula, la combinación y el trabajo en equipo entre iniciativa privada y las instituciones de gobierno? Definitivamente, nosotros hemos tenido contacto tanto con aquí el señor gobernador como con la presidenta que salió y la que está entrando ahorita y de los municipios para ver también que toda la obra que se hace en el estado pues se procure que quede en contratistas de nuestro estado, ¿verdad? Porque si se hacen obras grandes y llegan y las hacen empresas de otros estados, ¿verdad? Sí realmente nos dejan desamparados a nosotros. Afortunadamente, tanto del gobierno, de los gobiernos municipales como de nuestro gobernador, ha habido esa apertura y sí vemos la cooperación que ellos tienen para ayudar a nuestro gremio. Ingeniero Ángel, comentó recientemente en entrevista para Construye el titular de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado que el 100% de las obras actuales son para las empresas locales. ¿Esta situación está ayudando al sector? ¿Se está dando de esa manera? ¿Cómo le está yendo a la CEMIC con el trabajo del gobierno del Estado? Creo que debemos aceptar y reconocer que se hace un gran esfuerzo por parte del sector, sí, del gobierno del Estado y del municipio para tratar de reactivar nuestro sector. Comentarles que gran parte de los estados a nivel nacional ante la escasez de recursos federales han visto detenidas las inversiones. Son mínimas. Hay estados que no han hecho prácticamente nada. Nuestros vecinos, por ejemplo, aquí, nuestros zacatecanos el año pasado tuvieron alrededor de 15 obras exclusivamente para todo el estado ahí, entonces es muy desafortunado esto. Yo comentaba al inicio de esta charla que en los años buenos que nosotros teníamos en nuestro sector se hablaba de 2.500 a 3.000 millones de inversión anual. El año pasado tuvimos una inversión alrededor de 1.500 millones y este año esta es muy similar. Entonces el gobierno del Estado y el municipio han hecho un esfuerzo, cada quien, sí, desde su ámbito, para tratar de involucrar. Y qué bueno, nosotros hemos peleado por años y hemos tratado de lograr y hemos abogado porque las obras se ejerzan por contratistas locales. Las cámaras, ¿sí? Nuestra cámara, nuestros constructores, nuestras empresas, contamos con toda la capacidad técnica y económica para poder llevar a cabo las obras de infraestructura que se realizan constantemente en nuestro estado. Y al hacer esto, si así sucede, obviamente tenemos un gran beneficio para las empresas, sobre todo las pequeñas, y lo que hablaba por ahí Nacho, distribuir, premiar más la obra, eso es fabuloso, ya que consolidamos las empresas de nueva creación y al rato se tienen que consolidar porque finalmente es el futuro, ¿sí?, de nuestro organismo y también de la sociedad, de los empresarios del sector de la construcción. Entonces no podemos descuidar esto. Qué bueno que se está haciendo por parte de la Secretaría de Obras Públicas a través del actual secretario, nuestro compañero y también afiliado a CEMIC, el ingeniero Enrique Peralta. Qué bueno que nos está respaldando de esa forma. Y nosotros, que tengan la confianza de las autoridades en nuestro sector, porque sabemos hacerlo, lo hemos hecho por años y lo vamos a continuar. Somos empresas formales, serias, que cumplimos en tiempo y con costos muy competitivos. Finalmente, en un minuto le pediría a cada uno de ustedes que nos pudiera decir, desde los organismos que presiden, qué se puede hacer para reactivar el sector. Arrancamos con usted, ingeniero Ángel. Bien, vamos a hablar de dos cosas rápidamente. Para reactivar el sector, ante la escasez de recursos federales no queda más que la inversión público-privada, las asociaciones público-privadas. No olvidemos que nuestro sector a nivel nacional, el sector de la construcción, aporta o contribuye al 8% del Producto Interno Bruto, del 6%, y a nivel local tenemos el 8%. Somos el segundo sector después de la automotriz más importante para acá. Entonces nosotros tenemos que hacerlo a través de la inversión, asociación público-privada. También, asimismo, realizarlo por inversión privada directa. Y finalmente, no olvidar el aspecto de la economía. Si todos los estados y los países a nivel mundial, la inversión que hacen ellos en infraestructura es fundamental para poder detonar el crecimiento económico de los países. Esto en cualquier parte del mundo sucede.
Entonces yo creo que por ahí debemos empujar, buscar posibilidades y oportunidades de trabajo para las nuevas empresas y para las ya medianas empresas, consolidarlas. No olvidemos que esto es muy importante, la Cámara a nivel nacional y a nivel local está conformada por el 80% de industrias micros. Entonces es el sector que más le afecta y es el que debemos trabajar por ellos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero Filemón, escuchamos también su comentario desde el colegio que preside. ¿Qué hacer para reactivar al sector? Pues aquí yo vería, ojalá que nuestro gobernador, sí, el contador público Martín Orozco, insistiera en promover más la inversión extranjera. Es muy importante que se vea a los países como Alemania o como Japón o como China o como otros, ¿verdad?, que han tenido confianza en el Estado también, que seguir promoviendo que inviertan, porque al invertir esto, pues lo primero que se hace es la infraestructura, y ahí entraríamos nosotros. Por otro lado también, ojalá que también el gobierno del Estado, por medio del IPSOP, promueva la construcción de la vivienda, que también pues reactivaría un poco la construcción en el Estado. Muchísimas gracias y cerramos con el comentario del arquitecto Ignacio. ¿Qué puede hacer el Colegio de Arquitectos para reactivar el sector de la construcción? Sí, Ricardo. Yo creo que primero, desde luego, mantenernos así unidos como un auto en los 11 organismos que componemos el Consejo Consultivo de la Construcción. Afortunadamente estamos muy agrupados, muy unidos, y eso favorece. Nos estamos capacitando nosotros como constructores, estamos permanentemente para ofrecer una mayor calidad. Sin embargo, es importante, como lo comentaba, buscar la inversión extranjera, como coincido con mis compañeros y amigos, y sobre todo la iniciativa privada. Es importante, si sabemos, si vamos a estar así, desgraciadamente, lo que resta del sexenio, pues no hay que perder tiempo, vamos trayendo inversionistas, y como decíamos, geográficamente es importante Aguascalientes, y también de dar facilidades a esas empresas que quieren invertir en Aguascalientes, a ayudarles a hacer inclusive trámites, esos trámites burocráticos, a veces municipales, que desalientan las inversiones. Es importante que nuestras autoridades se consientan y también den esas facilidades para que rápido se establezcan aquí en Aguascalientes y puedan generar empleos. Por otro lado, también es importante hacer un blindaje a los contratistas locales, y nosotros estamos como sector de la construcción promoviendo modificaciones a la ley de obra pública. Afortunadamente, el ingeniero Enrique Parata Plancarte nos van a ayudar desde ahí, desde la Secretaría, a analizar la ley para hacer un impulso, para impulsarla en el Congreso y al final de cuentas hacer un blindaje a los contratistas locales. Yo creo que nosotros tenemos que proteger a nuestros contratistas y nuestras fuentes de empleo locales para que la derrama se quede aquí en Aguascalientes. Perfecto, muchísimas gracias al arquitecto Ignacio Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, al ingeniero Filemón Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Aguascalientes, y por supuesto al ingeniero Ángel Palacios, presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la delegación Aguascalientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este puente. Buena tarde. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de estos minutos, platicando sobre las expectativas que tiene el sector de la construcción para el 2021. Le recordamos visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn, y es que ahí encuentra la información más importante del sector a nivel local, nacional e internacional. A nombre de todos los que hacen posible este puente, que créanme, son muchos y trabajan muy duro, gracias. Hasta la próxima.